Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la audiencia general del Papa Francisco, en la cual impartirá su catequesis desde aquí el aula Pablo VI del Vaticano. Como les señalábamos, el día de hoy el Papa Francisco dará inicio a un nuevo ciclo de catequesis. Hasta la semana pasada ha venido desarrollando su ciclo de catequesis sobre la figura de San José. Nos ha hablado precisamente a partir del año dedicado a San José como patrón de la Iglesia a meditar y reflexionar diferentes aspectos de la vida del santo. Meditaciones y catequesis que han concluido la semana pasada y que ahora ya vemos al Papa ingresar al aula Pablo VI del Vaticano, seguramente dará inicio a un nuevo ciclo de catequesis en el cual el Santo Padre ofrecerá su reflexión, su meditación sobre algún aspecto de la vida de los cristianos, un aspecto y algunos elementos importantes de la vida de la Iglesia. Las personas acogen con alegría al Santo Padre, que con el saludo litúrgico y con la señal de la cruz dará inicio a la audiencia general de este miércoles 23 de febrero de 2022. Así es que dispongámonos a escuchar su palabra y a recibir su bendición. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del libro del profeta Joel. Dice el Señor: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas, pero todos los que invoquen al Señor se salvarán. Palabra de Dios. Ahora dispongámonos a escuchar al Papa Francisco en su catequesis de este día. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Abbiamo finito le catechesi. Hemos terminado las catequesis sobre San José. Hoy empezamos un recorrido de catequesis que busca inspiración en la palabra de Dios sobre el sentido y el valor de la vejez. Hacemos una reflexión sobre la vejez. Desde hace algunos decenios, esta edad de la vida concierne a un auténtico y nuevo pueblo que son los ancianos. Nunca hemos sido tan numerosos en la historia humana. El riesgo de ser descartados es aún más frecuente. Nunca hemos sido tan numerosos como ahora. Y nunca antes hemos tenido el riesgo de ser descartados. Los ancianos son vistos a menudo como un peso. En la dramática primera fase de la pandemia, fueron ellos los que pagaron el precio más alto. Ya eran la parte más débil y descuidada. No los mirábamos demasiado en vida, ni siquiera los hemos visto morir. He encontrado esta carta para el derecho de los ancianos y los deberes de la comunidad. Esto ha sido editado por los gobiernos. No ha sido hecho por la Iglesia, sino es algo laico. Es bueno, interesante, para conocer que los ancianos tienen también derechos. Nos hará bien leerlo.
Assieme alle migrazioni, la vecchiaia è tra le questioni più Junto a las migraciones, la vejez es una de las cuestiones más urgentes que la familia humana está llamada a afrontar en este tiempo. No se trata solo de un cambio cuantitativo, está en juego la unidad de las edades de la vida, es decir, el real punto de referencia para la comprensión y el aprecio de la vida humana en su totalidad. Ci domandiamo, c'è amicizia? Nos preguntamos, ¿hay amistad? ¿Hay alianza entre las diferentes edades de la vida? ¿O prevalecen la separación y el descarte? Todos vivimos en un presente donde conviven niños, jóvenes, adultos y ancianos. Pero ha cambiado la proporción. La longevidad se ha masificado. Y en amplias regiones del mundo, la infancia está distribuida en pequeñas dosis. Hemos hablado también sobre el invierno demográfico. Esto es un desequilibrio que tiene muchas consecuencias. La cultura dominante tiene como modelo único el joven adulto, es decir, un individuo hecho a sí mismo que permanece siempre joven. Pero es verdad que la juventud contiene el sentido pleno de la vida, mientras que la vejez representa simplemente el vaciamiento y la pérdida. ¿Esto es verdad? Solo la juventud tiene el sentido pleno de la vida y la vejez, lo vacío de la vida, la pérdida de la vida. La exaltación de la juventud como única edad de encarnar el ideal humano, unida al desprecio de la vejez, vista como fragilidad, degradación, discapacidad, ha sido el ícono dominante de los totalitarismos del siglo XX. Quizás lo hemos olvidado esto. La prolongación de la vida incide de forma estructural en la historia de los individuos, de las familias y de las sociedades, pero debemos preguntarnos, ¿su calidad espiritual y su sentido comunitario son objeto de pensamiento y de amor coherentes con este hecho? Quizás los ancianos deben pedir perdón por su obstinación a sobrevivir a costa de los demás. O pueden ser honrados por los dones que llevan al sentido de la vida de todos. De hecho, en la representación del sentido de la vida, y precisamente en las culturas llamadas desarrolladas, la vejez tiene poca incidencia. ¿Por qué? Porque es considerada una edad que no tiene contenidos especiales para ofrecer, ni significados propios para vivir. Además, hay una falta de estímulo por parte de la gente para buscarlos y falta de educación de la comunidad para reconocerlos. En resumen, para una edad que ya es parte determinante del espacio comunitario y se extiende a un tercio de toda la vida, hay a veces planes de asistencia, pero no proyectos de existencia. Planes de asistencia sí, pero no proyectos de existencia para hacerlos vivir en plenitud. Y esto es un vacío de pensamiento, imaginación, creatividad. Bajo este pensamiento que crea el vacío, es que está el anciano y la anciana son material de descarte. En esta cultura del descarte, los ancianos entran como materia de descarte. La juventud es hermosa, pero la eterna juventud es una alucinación muy peligrosa. Ser ancianos es muy importante y hermoso, al igual que ser jóvenes. Recordémonos, la alianza entre las generaciones que devuelve al ser humano todas las edades de la vida es nuestro don perdido. Lo tenemos que recobrar. Lo tenemos que encontrar en esta cultura del descarte, en esta cultura de la productividad.
ha molto da dire a proposito di questa alleanza. La palabra de Dios tiene mucho que decir a propósito de esta alianza. Hace poco hemos escuchado la profecía de Joel, L'udienza di oggi. con la que hemos iniciado la audiencia de hoy. Sogni, Nuestros ancianos soñarán y nuestros jóvenes tendrán visiones. si può interpretare così. Se puede interpretar así cuando los ancianos resisten al espíritu, enterrando en el pasado sus sueños. Los jóvenes ya no logran ver las cosas que deben hacer para abrir el futuro. Cuando, sin embargo, los ancianos comunican sus sueños, los jóvenes ven bien lo que deben hacer. Los jóvenes que ya no preguntan los sueños de los ancianos, apuntando con la cabeza gacha a visiones que no van más allá de sí mismos, les costará llevar su presente y a soportar su futuro. Si los abuelos se repliegan en sus melancolías, los jóvenes se encorvarán aún más en su smartphone. La pantalla puede también permanecer encendida, pero la vida se apaga antes de tiempo. La repercusión más grave de la pandemia no está quizás precisamente en el extravío de los más jóvenes. Los ancianos tienen recursos de vida ya vivida a las cuales pueden recurrir en cada momento. Verán a los jóvenes que pierden su visión y los acompañarán calentando sus sueños. Delante de los sueños de los ancianos, ¿qué cosa harán los jóvenes? La sabiduría del largo camino que acompaña a la vejez a su despedida debe ser vivida como un don de sentido de la vida, no consumida como inercia de la sobrevivencia. La vejez, si no es restituida a la dignidad de una vida humanamente digna, está destinada a cerrarse en un abatimiento que quita amor a todos. Este desafío de humanidad y de civilización requiere nuestro compromiso y la ayuda de Dios. Pidamos al Espíritu Santo. Con estas catequesis sobre la vejez, quisiera animar a todos a invertir pensamientos y afectos en los dones que ésta lleva consigo y a las otras edades de la vida. La vejez es un don para todas las edades de la vida. Es un don de madurez, de sabiduría. La palabra de Dios nos ayudará a discernir el sentido y el valor de la vejez. El Espíritu Santo nos conceda también a nosotros los sueños y las visiones que necesitamos. Y quisiera subrayar, como hemos escuchado en la profecía de Joel al inicio, que lo importante es que no solamente el anciano ocupe un lugar de sabiduría que tiene, de historia vivida en la sociedad, sino también exista un coloquio, un diálogo con los jóvenes. Los jóvenes tienen que dialogar con los jóvenes y los jóvenes con los ancianos, y este puente será la transmisión de la sabiduría en la humanidad. Espero que estas reflexiones sean de utilidad para todos nosotros, para llevar adelante esta realidad que decía el profeta Joel, que en el diálogo entre jóvenes y ancianos, los ancianos puedan dar los sueños y los jóvenes puedan recibirlos y llevarlos adelante. No olvidemos que en la cultura, sea familiar o social, los ancianos son como las raíces del árbol. Tienen toda la historia ahí. Y los jóvenes son como las flores y los frutos. Si no viene el jugo, la savia, si no viene esto desde la raíz, jamás
podrán florecer. No olvidemos a ese profeta que muchas veces he citado. Todo lo que el árbol tiene en sus flores viene de aquello que está enterrado. Todo lo que tiene una sociedad de bello está en relación con las raíces que son los ancianos. Por eso, en estas catequesis quisiera que la figura del anciano venga hacia arriba, que se entienda bien que el anciano no es un material de descarte, es una bendición para la sociedad. Gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, habiendo finalizado ya la catequesis sobre San José, hoy comenzamos con una serie de catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos ancianos como hoy. Sin embargo, constatamos que la cultura dominante tiene como único modelo al adulto joven, por lo que conviene preguntarse si existe una conexión o alianza entre las diversas etapas de la vida, o si más bien prevalece la separación y el descarte. Lamentablemente es común que en las así llamadas culturas desarrolladas la vejez tenga poca relevancia, pues no es considerada como una edad que pueda ofrecer grandes cosas. La profecía de Joel, que dice sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones, nos manifiesta que ha de existir una alianza entre las generaciones. Si los ancianos, los abuelos, se repliegan en su melancolía y renuncian a soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. En cambio, los ancianos con recursos que solo los años de vida otorgan son llamados a comunicar sus sueños, para que a partir de ellos los jóvenes puedan ensanchar sus horizontes y tomar decisiones que abran caminos hacia el futuro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que la palabra de Dios nos ayude a discernir el valor de la vejez y que el Espíritu Santo conceda a cada uno de nosotros los sueños y las visiones que necesitamos para que nuestra vida tenga un profundo sentido cristiano. Dios los bendiga. Muchas gracias. Un grande dolor en el cuore. Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. No obstante los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios siempre más alarmantes. Como yo, igual mucha gente siente angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos está amenazada por intereses de algunas partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen una responsabilidad política para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es el Dios de la paz y no el Dios de la guerra, para que el pan de todos y no solo de algunos, que nos quiere como hermanos y no como enemigos, pido a todas las partes involucradas para que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones
así desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Y ahora quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la existencia diabólica, a la insensatez diabólica de la violencia, se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer el próximo 2 de mayo, miércoles de ceniza, una jornada de ayuno por la paz. Animo de modo especial a los creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz nos preserve al mundo de la locura de la guerra. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana, en particular saludo a la comunidad de los ítalo-albaneses de Roma, a la Liga Nacional de Fútbol A5 o Fulvito y a los fieles de Castellabate. Mi pensamiento va al final, como de costumbre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Policarpio, discípulo de los apóstoles y obispo de Esmirna. Que su fidelidad a Cristo hasta el martirio suscite en cada uno de nosotros el deseo de seguir al Divino Maestro, cooperando generosamente en su obra de reconciliación y de paz. A todos imparto mi bendición. Ahora nos disponemos a cantar el Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio viene del nombre del Señor. Benedicat vos, omnipotens Deus. Recibamos la bendición, que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera y con la bendición del Papa Francisco terminamos la audiencia general de este miércoles 23 de febrero, en el cual el Santo Padre ha iniciado un nuevo ciclo de catequesis dedicados a la vejez, a meditar sobre el valor y el sentido de la vejez. Así el Papa Francisco nos ha invitado a estar presentes, teniendo en cuenta este importante aspecto de las personas mayores, de las personas que están en esta edad avanzada. Asimismo, en su audiencia al final ha hecho un llamamiento a la paz en Ucrania, ha dicho que siente un dolor muy fuerte en el corazón y ha expresado y ha invitado para este 2 de marzo una jornada de ayuno y oración en este miércoles de ceniza por la paz en Ucrania, y también ha hecho un llamamiento a las autoridades en todo el mundo para poder llevar adelante esta paz. Al nombre de Renato Martínez y toda la redacción les agradecemos por haber estado con nosotros en esta audiencia general. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News a través de nuestro portal en vaticannews.va. Les dejamos con las imágenes del Papa Francisco en sus saludos a los participantes en esta audiencia. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.